que aquí estás, que es periodista y bloguera, que colabora en El Universal y en 11 TV y Radio Fórmula, y Rosalba Mora Sierra, abogada y colaboradora en el área de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, damos la bienvenida al ciberdebate y esperamos que se añadan más personas a nuestra conversación. Y bueno, el debate consistirá de 3 bloques, preguntas y respuestas. Cada una de las participantes tendrá un tiempo específico para compartirnos sus opiniones acerca de este tema. Bueno, con este ejercicio buscamos generar reflexiones y conversación de este tema, ya que necesitamos atender la violencia en línea contra mujeres y niñas, más allá que llevarlo como un enfoque punitivo, y eso, como repensarlo en comunidades. Bueno, tenemos que comenzar con el primer tema, y es un panorama general de violencia contra niñas y mujeres en línea, y cuáles creen que son las formas más comunes, o sea, como los hackeos, la revictimización en los medios y esas cosas. Interior, ¿nos podrías compartir tus comentarios acerca de esto? Sí, claro. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Listo. Bueno, antes que nada, pues muchas gracias por la invitación. Lo que yo quisiera compartirles en esta parte es, pues, un trabajo que justo hicimos público a finales del año pasado, un trabajo que hicimos colaborando desde SocialTIC con Luchadoras y Dominemos la Tecnología. Mucho de lo que habíamos estado haciendo, mucho de lo que personalmente me había tocado hacer era acompañar casos de violencia relacionada con tecnología. Y lo que hicimos público hacia finales del año pasado fue una tipología. Para empezar, nosotras, parte de lo que decimos y desde dónde vemos este fenómeno es hablar de violencia relacionada con tecnología. Desde donde hay casos que sí suceden en Internet, hay casos que sí suceden en línea, en plataformas digitales, pero hay muchas otras agresiones que están relacionadas o que hay un componente de tecnología que no necesariamente llegan a Internet. Y desde ahí es desde donde empezamos, desde nombrarla, ya que ese es uno de los problemas que yo creo que discutiremos después, pero desde nombrarlo como violencia relacionada con tecnología y que la violencia digital es también otra cosa que sucede, pero es diferente. Ya que a veces nos parece un poco que se habla de violencia en línea queriendo hablar de muchas otras cosas que también tienen un componente, pero que no suceden ahí necesariamente en Internet, sino con este componente tecnológico. Y lo que hemos hecho entonces, parte del poder llegar a, no sé, a pensar en alguna legislación o pensar incluso la legislación actual cómo nos puede ayudar en algunos casos, o pensar en acompañamiento, por ejemplo. Una de las cosas que nos ha parecido muy importante es para diseccionar estos casos y ver cuáles son las diferentes agresiones o las diferentes violaciones que ocurren cuando hay un caso de violencia y tecnología. Entonces, les puedo decir la liga incluso si quieren. Lo que hemos hecho fue nombrar estas 13 diferentes formas de agresiones, donde vamos desde el acceso no autorizado, también hablamos del rol o manipulación de la información, la suplantación o robo de identidad, el monitoreo o el acecho, expresiones discriminatorias, donde entraría, por ejemplo, esto que mencionabas ahora de los medios, el acoso, amenazas, la difusión de información personal o íntima, la extorsión, el desprestigio, abuso sexual relacionado con la tecnología, afectaciones a canales de expresión y las omisiones por partes de actores con poder regulatorio. Esto es como el Estado o también las plataformas digitales en sí mismas. Y esas son las 13 que hemos nosotras identificado y que nos han servido para eso, para ver que si en un caso que es de difusión de imágenes sin consentimiento, a lo mejor además de de esa violación también hubo otras previas, como a lo mejor se obtuvo esas imágenes teniendo un acceso
a la cuenta, por ejemplo, a una cuenta de Facebook donde se habían intercambiado esas fotos. Ok. Tamara, ¿nos podrías contar algunos de tus conocimientos acerca de qué es y cuáles son las formas más comunes de la violencia en línea? Am, ¿Me escuchan? sí, ya te ¿Ya? escuchamos. ¿Me escuchan? Ok. Va el disclaimer de que yo no soy experta en nada porque soy comunicóloga y los comunicólogos no sabemos hacer nada. Mi única experiencia es la vida misma. Y que sí, bueno, he estado en internet todo este tiempo y recibiendo varios tipos de violencia que hasta hace poco procesé y me di cuenta de que sí tenían que ver con género. Y esto va desde los albores del Internet, cuando Internet era bebé y pixeleado, el clásico de que el exnovio ardido te hackea la cuenta, o que se metía con una identidad camuflada a joderte o a querer sacar información a un chat room, de los chat rooms como de los 90. Pero en el momento en el que Internet se volvió 2.0, ¿qué tal esa expresión también como de los 90? Y que se volvió mucho más interactivo y la autopublicación se volvió más democrática. Desde la era de los blogs, hace como 15, 10 años, era muy clara la forma en la que se violentaba a las mujeres que se atrevían a publicar de lo que fuera, sobre cualquier cosa que fueran sus blogs, sobre cocina, sobre libros, sobre política, sobre lo que fuera. Ahí empezaban a aparecer estos como trolls y haters, igual bebés, que no tenían tantas herramientas como las que tienen ahora mismo, pero era una descalificación sistemática y formas de mensajes verbales muy, muy, muy violentos. A mí personalmente me tocó, tenía varios haters que iban desde criticar mi físico, eso siempre lo veías en las blogueras, te criticaban por lo que fuera, bueno, es que ya lo sabemos, ¿no? Estás gorda, estás fea, o eres una puta, o enseñas muy poco, enseñas nada. Si no subes fotos es por estar fea, y si sí subes fotos es porque eres una puta, etcétera. Siempre, siempre, siempre intentando silenciarte en cualquier tema que estuvieras abordando, y de forma muy, muy, muy repetitiva. Y no importa lo que hagas, van a encontrar algo, y que obviamente sí tiene que ver con una misoginia internalizada de los güeyes sobre todo y de chavas también, porque no son individuos, es el sistema. Y bueno, después ya hemos estado viendo, sobre todo en Twitter, a estos trolls que levantan muchísimas teorías de la conspiración y hace que todos nos pongamos muy sospechosistas por la forma en la que operan, y que bueno, a mí me tocó después del caso de Lady Plaqueta, en el que no solamente me atreví a ser una persona que publicaba sus opiniones y que publicaba lo que se le diera la gana, sino que directamente me defendí de una agresión en la vida real, que fue un acoso callejero, y publiqué que había logrado que la ley se aplicara a través de una multa contra el acosador callejero, y esa experiencia analógica se volvió una agresión virtual masiva, terrible, que incluía amenazas de muerte, amenazas de violación y miles y miles y miles y miles de insultos de todo tipo, desatada, no solo, desatada por los trolls que lo hacen de forma, o sea, tienen una serie de estrategias que saben que funcionan y después eso permea a la masa de usuarios reales. Te das cuenta porque no solamente, o sea, mi caso es nada más uno de muchísimos. Por citar dos que son similares, el de Andrea Noel y el de Morras, que hicieron de violencia en las calles y se les vino la troliza virtual. Además, claro, de doxeo, intentos de doxeo, y esta como reacción de montonerismo y de buleo masivo. Eso que
que chicas que tenemos acceso y que tenemos más visibilidad y acceso a mecanismos de defensa y acceso a asesorías tecnológicas, está muy bien, pero hay que pensar en quienes no tienen. O sea, nosotros no somos la punta del iceberg y lo que se ve más, pero ¿qué está pasando con casos más específicos que nadie pela y que no tienen una respuesta positiva tan contundente? Entonces, en ellas hay que pensar y pensar en estrategias para que, y que también son chavos que igual no tienen tanto, una piel tan gruesa para aguantar este tipo de violencias, que no son nada más virtuales, que te insulten, que te amenacen, que te ninguneen de esa manera, tiene consecuencias en la vida real, tiene consecuencias emocionales y hasta físicas. Entonces, sí, definitivamente tenemos que encontrar soluciones. Ok, muchas gracias por compartir tu experiencia. Bueno, ahora revisaremos cómo creen que se está abordando el tema. ¿Creen que está como abordado íntegramente o de forma reactiva y punitiva? Porque existen casos de éxito en el manejo de esta problemática. Lucía, ¿nos puedes dar tu perspectiva? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y me encanta participar con mujeres tan jóvenes que nacieron con el Internet. Yo soy de una generación efectivamente donde tuvimos que transitar y migrar de lo análogo, como decía Tamara, al mundo virtual y descubrir lo que había ahí. ¿Qué es lo que está pasando? Y especialmente a partir de la experiencia que tenemos en CIMAC y del acompañamiento con mujeres periodistas, cómo hay una, digamos, banalización en muchos casos de las agresiones y las intimidaciones que ocurren en el Internet, como si eso fuera un mundo de fantasía y no fuera a ocurrir en la realidad, ¿no? Eso pasa en la red y en la red pasa cualquier cosa, así que no te preocupes mucho porque no va a suceder. Sin embargo, y creo que es de ahí el valor del informe que platicaba Indira hace unos minutos, de poder colocar en blanco y negro y hacer el análisis de lo que impactan esas agresiones, que no solamente tiene que ver con si tenemos una piel más gruesa o no, sino que va directo, desde mi punto de vista, a minar la libertad de expresión de las mujeres. Porque la agresión va, digamos, en la dimensión o en la magnitud de la transgresión que se haya cometido. Entre más transgresora de repente eres, la violencia es mucho mayor. Yo diría que en el caso concreto de las mujeres periodistas, las amenazas que se dan a través de, sobre todo las cuentas como Twitter, ¿no? El desprestigio, el colocar en tela de juicio el valor moral de la periodista, porque seguramente consiguió esa información porque se acostó con alguien o se reunió en privado con alguien que tiene un contexto sexual. Y lo otro tiene que ver con la suplantación de la identidad también de periodista que utilizan para, no sé, ver que realmente ella no es periodista, sino que está haciendo otras cosas. Y esto no tiene una trascendencia, por ejemplo, dentro del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Todavía no se entiende qué tan importante es tomar en cuenta y qué tan en serio hay que tomar en cuenta estas agresiones y cuál tendría que ser la medida precisamente para proteger a esta periodista o a esta defensora cuando la agresión viene por la red por la red en Internet. Y si a eso nos vamos a la Fiscalía especializada de atención a delitos contra la libertad de expresión, hay mucho menos idea de cómo entrar. Te encuentras con cosas tan absurdas como que el teléfono, les pondré un caso, cuando en CIMAC ingresaron en la segunda ocasión en el 2000, dejaron 2 números telefónicos, 2 aparatos, 2 celulares. Y solicitamos en la Procuraduría Capitalina que pudieran ingresar a los teléfonos y saber de quiénes eran, en fin, que investigaran. La respuesta es que no podían entrar porque no tenían el código de
para desbloquear el teléfono y por lo tanto no podían investigar cuando abajo hay un señor que vende teléfonos celulares de dudosa calidad y de dudosa procedencia que por 20 pesos te lo desbloqueaba, ¿no? Entonces yo le decía al subprocurador, oiga, allá abajo por 20 pesos, pues nos lo desbloquea, si quiere con mucho gusto bajemos ahorita para que hagamos la investigación. Y eso creo que te habla de este panorama en términos de no saber realmente o tener poco interés para garantizarle a todas las mujeres un espacio libre de violencia en la red social. Chat. Bueno, creo que no me escuchaba. Para la audiencia que nos sigue, les recordamos que pueden escribir sus dudas o preguntas en el chat para que después nuestras ponentes puedan responderles. Rosalba Mora, ¿de qué manera crees que se esté regulando esta situación que por su naturaleza es algo inmediato y que sobrepasa procesos legislativos? ¿Qué nos dice la experiencia internacional? Bueno, hola a todas y a todos. Si hay alguien, hombre por ahí, que estaría muy bien que se enteren también de esta parte. A ver, el problema es el que ya comentaba Lucía y el que, bueno, comentaban todas en grandes rasgos. La regulación se ha ido totalmente a la penalización de las conductas. Tanto aquí en México como a nivel internacional, Chile, España, Argentina, Canadá, Estados Unidos, Australia, Francia, Irlanda, Costa Rica, Holanda, Reino Unido, todos se han ido por la penalización. Entonces estamos creando más tipos penales sin saber cómo contrarrestar lo que provoca estos tipos penales. A mí me parece que más que nada en Latinoamérica, no podría hablar de primer mundo porque nunca he vivido ahí y no sé cómo se manejan las instancias judiciales en la práctica. En la teoría todo suena muy bonito y que todo se cumple y todo está bien. Pero justo en este tema de ciberacoso y de violencia contra las mujeres y niñas en redes sociales, me parece que a nivel internacional no se ha atacado el punto principal del problema, que no es que haya violencia en las redes, sino que hay violencia en general. Entonces volvemos a lo mismo en que llegamos siempre que queremos proteger derechos humanos. Nos vamos directamente a impugnar o a cuestionar cómo proteger el daño que ya está realizado antes que ver cómo evitar que se haga el daño. Tamara, por ejemplo, vivió una cosa, lo hizo a partir de un proceso judicial, logró que se impusiera una sanción administrativa y no hubo necesidad de penalizar. Yo le pregunto a Tamara, ¿cuánto le cobraron al taxista por lo que te dijo? Ay, no te escucho. Ahí estoy. No estoy segura, pero la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México estipula que para ese tipo de agresiones la multa es como entre 600 y 1,000 pesos, más o menos. Él eligió no pagar la multa, así que pasó como 6 horas en el Torito. Eso fue lo que ocurrió. Claro, entonces, ¿cuál crees que haya sido la respuesta intrínseca que permea en la sociedad general de este taxista? Ay, bueno, esta loca, listo, me puso una multa, no la quise pagar, mejor me paso 6 horas en el Torito, pero no se ven las consecuencias que esto genera, todas las consecuencias que tú tuviste en la red. No hay manera de legalizarla y de decir, hasta aquí, o sea, no puede llegar más allá tu violencia. ¿Sí me explico? ¿Puedo interrumpirte un mini Por supuesto, momento? dale. En el caso específico del señor que me gritó guapa en la calle, qué bueno que le pusieron su multa, qué bueno que lo mandaron al Torito, ok. Pero lo que me preocupa es que a él jamás, nunca, no le dieron un folleto, una plática, un taller, jamás explicó por qué está chafa que le grites cosas a las mujeres en la calle. Nunca hubo una explicación al respecto. Ese es el problema. Entonces, bueno, sí, quizá él y su círculo cercano de hombres van a evitar solamente por el miedo a lo punitivo
llevar ese tipo de prácticas. Pero cuando no existe una campaña o ni siquiera en corto a la gente que ya está ahí en el juzgado cívico, una explicación básica de por qué pasa y que tiene que ver con todas las reacciones del gobierno de la Ciudad de México ante la ola de violencia contra las mujeres. Toma tu pito de mancera, tu denuncia es tu mejor defensa, pero ¿cuándo le vas a explicar a los güeyes por qué es lo que está pasando? O lo ves en los vagones de metro y las partes exclusivas del Metrobús para mujeres. Están ahí sin ninguna campaña, primero a largo plazo, que evite que tengan que existir, o explicarle a ellos por qué existe. Entonces, de ahí es toda la reacción negativa, el backlash, el no, pues es que ya pinches viejas quieren el mundo para ellas. En fin, bueno, ya, perdón. Claro, sí, y justo a eso iba, o sea, la parte de capacitación, acá en la Corte, por ejemplo, no llegan casos porque tienes que pasar por miles de instancias antes de llegar a que la Corte haga un pronunciamiento que impregne a nivel nacional, y no tenemos nada de jurisprudencia ni tesis que hable respecto del ciberacoso, del grooming, de prácticas que están jodiendo la vida más allá de la red, ¿no? Esta distinción entre la vida cibernética y la real nos está haciendo que nada se lleve a nivel judicial y que no lleguen a instancias superiores que impregnen criterios. A nivel internacional pasa exactamente lo mismo, o sea, en España se ha tipificado, y sobre todo se tipifican a partir de cuestiones como pornografía infantil y cuestiones que pasan a la vida real, pero las implicaciones que tiene en una mujer o una niña o una persona en general, la violencia que se vive en las redes a nivel psicológico, a nivel emocional, y que puede llegar inclusive hasta la muerte, como hemos visto millones de suicidios por ciberbullying, no está regulado, nos rebasa. A mí lo que me parece más importante no es regular una cuestión tipificándola, sino ir más allá. ¿Qué está detrás de eso? ¿Qué tenemos que hacer en las escuelas? ¿Qué tipo de normas podemos meter en las escuelas para que se enseñe desde los niños que ya, como decía Lucía, están naciendo con la tecnología, sepan cómo utilizarla y cómo no utilizarla? Yo les quiero compartir 3 criterios que me encontré de la policía cibernética, que no sirve de nada en absoluto, que emiten unas alertas preventivas. Esta policía se creó por ahí de 2012 y emiten alertas preventivas respecto de lo que pasa en la red, ciberdelincuencia en general. De estos temas de violencia solo tienen 3. Y las recomendaciones, por ejemplo, en cibergrooming, recomendaciones que son como medidas de prevención, vuelven a hacer lo mismo que se hace con las mujeres todo el tiempo. Revictimización, autocensura, fíjense qué están haciendo ustedes, ¿no? Explicar e informar a los menores los peligros que genera el compartir información en la internet. No les expliques qué peligros genera, explícales cómo no hacer peligros masivos, ¿no? O sea, cómo tu niño no vas a actuar para crear peligros a otras niñas o a otras mujeres o después, ¿no? Estefanía Vela me quedó muy marcado cuando dice: no les enseñes a tu hija a no usar falda, enseñas a tus hijos a no violar. Es muy sencillo. Después, en Sexo Revancha, que es el título que le ponen a su alerta preventiva, a la segunda que emiten, la primera medida de prevención es de verdad deprimente. Evite fotografiarse o filmarse en situaciones que pudieran incomodarle después. Recuerde que pudiera perder el control sobre quien tiene acceso a la información. Es una locura que nuestras autoridades nos estén diciendo estas recomendaciones. O sea, no hay un control correcto de lo que está pasando en las redes. Y por último, el acoso escolar a través de internet, el ciberbullying, tiene ciertas cuestiones dirigidas a los padres de que se den cuenta del comportamiento, del cambio de comportamiento de los menores, y esta es de 2014 y ya tiene un poquito más información correcta, ¿no? Guardar la evidencia, realizar registro de amenazas y tal, evitar confrontar a la persona, no envíe comentarios ofensivos.
o contestaciones similares. Sí, yo estoy de acuerdo en esta parte, pero si yo tengo a un aparato judicial que si yo no me defiendo de alguna forma, él me va a defender y va a decir, oye, puedo perfectamente rastrear el IP de esta persona y mandarlo a un curso o saber qué está pasando en la escuela. Me estoy refiriendo más que nada a niños, porque ahí es donde vemos más cómo se ha llegado al suicidio y a los prejuicios físicos, ¿no? Pero si no tengo una Secretaría de Seguridad Pública que me proteja, obviamente en una generación adolescente y en una violencia constante contra las mujeres, muchas van a tener que defenderse contestando a esas agresiones porque no hay de otra, porque no hay nadie que me proteja. No digo que sea la mejor opción, pero que no me vengan a recomendar cuando tú, policía, no estás haciendo nada. Y bueno, en la corte al final no, o sea, tenemos 3 tesis jurisprudenciales que medio tocan el tema, no directamente, o sea, los asuntos no llegaron por una cuestión de acoso o ciberbullying, sino por cuestiones empresariales y se refieren a la libertad de expresión y opinión. Entonces, para no alargarme tanto, yo creo que la solución acá es, como decía, me parece que no agregar más tipos penales, como se ha hecho en ciertas legislaciones estatales, sino con los mismos tipos penales que tenemos, que llegan a niveles de acoso, que llegan a niveles de violencia, se pueden meter por ahí y que no sea la única solución. No podemos solo ir por el ámbito punitivo sin educar a la gente y sin capacitar a los impartidores de justicia, porque si no vamos a seguir en el mismo rollo de siempre. Bueno. Eso. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, antes de iniciar el siguiente bloque, les recordamos que estos y otros temas vamos a hablarlos en el taller que vamos a dar de ciberactivismo y construcción de comunidades el próximo viernes 19 de enero y los estamos esperando y pueden registrarse en la página de Otro México o buscar el evento en Facebook. Bueno, y por último, ya tenemos poquito tiempo, pero quisiéramos saber brevemente cómo construir redes y comunidades seguras desde el infoactivismo y la comunicación. ¿Me podrías empezar, India, por favor? Sí. Bueno, yo creo que en esto del infoactivismo me parece que en un tema como el que estamos tocando, algo que yo he aprendido haciendo acompañamiento, es que, pues sí, en realidad no hay una sola solución a este tipo de agresiones. Cada uno de los casos, la verdad es que es un gran reto. Y si bien, digamos, a veces lo que yo he aprendido es que más bien es de explorar esas diferentes soluciones que van desde acompañar a la mujer que está enfrentando este tipo de violencia a hablar con su familia o a buscar o explorar los mecanismos existentes o no existentes dentro de la escuela, dentro de la universidad, del trabajo. Una de las cosas que también hemos visto que puede llegar a ser muy útil es justo la de pública y estas campañas también de solidaridad con estas mujeres, justo para hacer esta contranarrativa. Una de las redes sociedad, que por supuesto hemos visto muchos casos, esas compañeras lo viven también en esos, digamos, a lo mejor no como en el caso de Plaqueta, que fueron muchas las agresiones y muchas las personas y muchas las miradas. Estas mujeres también en su ámbito más cercano, en su ámbito personal, sus redes se convierten en eso también. Entonces el infoactivismo es algo que nos puede ayudar mucho en generar esos nodos o unir esos nodos para hacer campañas que puedan salir también en defensa o más bien apoyo también de esta mujer y decir, hey, no, la cosa no va por ahí, no vamos a decirle a ella que fue su culpa, vamos a decirle más bien que tiene que dejar de amenazar, que tiene que, pues como usar ese juicio social en realidad a favor de la mujer y no en contra de ella, ¿no? Entonces, en muchos casos es ese conocimiento también, además del activismo y de esas redes, es
ese conocimiento que nosotras vayamos teniendo de la tecnología para poderle sacar al máximo. Y en ese caso me refiero más a nosotras o cualquier otra persona que quiera apoyar a una mujer cuando se encuentra en esta situación. Y que nosotras que estamos en ese momento con esa disposición de apoyar, podamos sacarle el máximo a esta tecnología para que esa voz también se escuche, para que esa historia que ella quiere decir, lo que ella quiere decir, también pues tenga eco en la red. Ok, bueno, tenemos un minuto para las participaciones de Lucía, Tamara y Rosalba. Rapidísimo, ¿qué nos podrían decir para construir redes muy seguras para las niñas y mujeres que convivimos acá? Yo quisiera decir una cosa muy rápido. Uno es no creer que el Internet es aislado a la violencia estructural. Ya lo decía Indira. No es que a las mujeres nos violentan por espacios. O sea, hay un sistema que ha naturalizado y que ha desarrollado la violencia contra las mujeres como una forma para limitar nuestro desarrollo y para mantenernos en una situación de desigualdad y de control social. O sea, la violencia es una herramienta de control social. Y la violencia contra las mujeres lo que hace es eso. No importa si es en el Internet o si es en la calle o si es en tu trabajo, todos los espacios en los cuales las mujeres estamos siendo violentadas respondan a esta estructura de desigualdad y a esta estructura en donde la violencia se ha vuelto un mecanismo de control, especialmente contra las mujeres. Por eso me parece tan importante que no pensemos en programas segmentados, es decir, ahora vamos a educar a las niñas y los niños de cómo subir su foto para que no se le vean los chones y entonces no provoquen la agresión, porque las respuestas que estamos teniendo de las autoridades, lo que nos decía hace un minuto, en relación a la violencia en el ámbito tecnológico del Internet, es la misma respuesta que tenemos cuando vas a la barandilla y denuncias una agresión sexual, una violación, cuando te pregunta entonces el Ministerio Público cómo ibas vestida, con quién ibas, o por qué andabas sola en la calle, etcétera. Es decir, también hay una lógica social de justificar la violencia para el agresor y responsabilizar a las víctimas de la agresión cuando somos mujeres, sin importar la edad. Niñas, adultas, jóvenes, sin importar el físico. Entonces, me parece que es muy importante que miremos eso y, por lo tanto, tenemos que hacer lo que hemos hecho, yo diría, de verdad, en la historia del feminismo, construir redes solidarias que puedan responder no solamente a la agresión, sino, sobre todo, proteger a la víctima. Me parece que eso es fundamental, porque la agresión lo que te hace es aislarte. Y lo que no podemos permitir es que nos aíslen. No importa si eres bloguera, no importa si ser tu face, construir estas redes solidarias de tal manera que la víctima, que las mujeres nos sintamos acompañadas y que construyamos estrategias juntas para responder de manera segura a los agresores. Pero creo que algo muy importante, y con esto ya se terminaría, es que sí haya una sanción al agresor, y ahí las plataformas, Facebook, Twitter, etcétera, tienen una responsabilidad. Bueno, Tamara, muy brevemente, ¿qué bueno, aunque sea una labor artesanal y una labor hormiga, en efecto, tender lazos, apoyar a las mujeres, no usar Twitter nada más para quejarse de que Walmart no te mandó tu lavadora, sino usarlo de la forma más positiva posible, mandar mensajes de apoyo y que quede muy